Ok. Bueno, vamos a comenzar con algunas fuentes tipo transitorias. Para esto voy a abrir el ORCAD. Aquí. Y voy a abrir el Capture.sys. Entonces ahora vamos a utilizar fuentes BPW File para poder hacer simulación en el tiempo de estas señales. Ahorita vamos a colocar algunos elementos pasivos como resistencias. Vamos a generar un nuevo proyecto. Y bueno, está en Spice Analog o Mixed AD. Aquí vamos a poner fuente 1. Vamos a poner OK. Una tierra. Y para esto, bueno, aquí vamos a seleccionar en la sección del proyecto en esquemático. En la página 1 va a aparecer ya nuestra hoja de dibujo para poder agregar este tipo de fuentes. Para esto, pues nos vamos a ir a Place Part. En la librería que aparece como Source. Les comentaba, si no aparece, hay que agregarla aquí con Add Library. Aquí la seleccionamos como Source. Aquí aparece esta librería. Aquí hay dos folders con librerías. Estamos ubicados en la de Spice. Si me voy un nivel arriba en la carpeta librería, también voy a encontrar otras librerías fuera de la carpeta de Spice, como la de transistor, SRAM, registro, regulador, PLD, filtros pasivos, aquí vemos microprocesador, latch, conectores por aquí vimos, arithmetic y amplificadores. Entonces, mi librería de source aquí la vamos a encontrar dentro de esta carpeta de Spice y aquí vamos a tener cargadas estas librerías que por default el ORCAD siempre va a darles este acceso a esta carpeta de Spice. También hay otras que aparecen como Modelet. Aquí podemos ver también otras carpetas y ver qué es lo que tienen. Algunos no tienen absolutamente nada, pero puede haber librerías también disponibles. Por ejemplo, en este encontramos otras librerías. Aquí nada más hay que tener en cuenta que no todas las librerías van a tener cargados los valores de los parámetros. Si recuerdan, les comentaba, el valor del parámetro tiene que ver con la corriente de saturación inversa, todo lo que definíamos con el punto model, y especificábamos al componente. Entre paréntesis definimos estos valores de estos parámetros. No todas viene cargado esos valores y hay que cargarlos manualmente o exportarlos y asignarlos a los dispositivos que se encuentren en alguna de las carpetas. ¿Es posible, aquí pregunta en el chat, ¿es posible encontrar en internet otras librerías? Sí es posible. De hecho, la mayoría de los fabricantes de semiconductores les interesa que la gente utilice sus componentes y van a poner a disponibilidad sus librerías para poder utilizarlas en el simulador y poder posteriormente, simulado en diseño, adquirirlos en páginas específicamente con esos componentes porque se cuenta con los parámetros y todo lo necesario para poder hacer la simulación. Dice cómo para probarla antes de... Así es. Se tiene que, por eso les comentaba que las empresas de electrónica les conviene tener sus librerías precisamente para que los que las utilicen los puedan comprar específicamente con ellos. Entonces, ahora sí, vamos a entrar, bueno, ya cargamos la librería source, aquí ya lo tenemos cargado. Y aquí, por ejemplo, en source tenemos varias fuentes, les comentaba alguna de estas. BPWL file nos va a permitir cargar un archivo y poderlo simular.
Ahorita voy a hacer un ejemplo muy sencillo, en donde pongo esta fuente, la voy a colocar aquí, la voy a conectar con una resistencia para que veamos ahí la caída de voltaje. Estas resistencias en Analog, en la librería de Analog, las vamos a encontrar aquí. Ok. Vamos a colocarla aquí, vamos a rotarla con la tecla R y vamos a interconectarla. De este lado están el wire, place wire, y la vamos a conectar. Ya una vez que se tenga la conexión, vamos a definir el archivo, por eso viene como file. Aquí viene indicado y es donde vamos a indicar nuestro archivo para poderlo simular. Entonces ya tenemos esta fuente de voltaje que es file. También en source vamos a encontrar esta file, IPWL file, que específicamente les decía que nos sirve para generar estas transiciones o voltajes. Ahorita voy a abrir un bloc de notas aquí vamos a ponerle como txt o texto. No, está bien. Okay. Ajá. Aquí la idea de esta fuente, ahorita nada más es ejemplificar el funcionamiento de este tipo de fuente, en donde nosotros vamos a indicar el tiempo. Por ejemplo, en un segundo va a haber 0 volts. En 2 segundos va a haber, aquí tengo que dar espacio y voy a colocar 2 volts. En 3 segundos va a haber, por ejemplo, 4 volts. En 4 vamos a poner nuevamente 1. En 5 vamos a poner 0. En 6 va a haber 2. En 7, 4. En 8, 1. Y en 9, 1. Ajá. Aquí la primera columna tiene que ser de forma incremental, es decir, empezamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Pude haberme seguido, solamente que para este ejemplo lo acoto a 9 segundos. Y en la otra columna siempre va a haber una separación. Vamos a poner los valores de voltaje, es decir, va a iniciar en 0, después va a unir el punto de 0 en el punto de 2 segundos con 2 volts. En el punto de 3 segundos lo va a unir con 4. Ajá, y así sucesivamente hasta completar una forma de onda. La idea ahorita pues, es muy simple. La intención es que este archivo se pueda generar en MATLAB o en algún equipo de adquisición de señales por medio de un sensor que permita salvar los archivos como listado de tiempo y magnitud para poderlos después simular en esta fuente. Un ejemplo muy práctico, muy utilizado es, por ejemplo, en las señales de latido de corazón, en donde podemos representar esas curvas conocidas como EGC. Ajá, y estas se pueden almacenar en este listado y leerlas en un archivo para después hacer pruebas de simulación respectiva hacia nuestros circuitos. Entonces, bueno, ahorita nada más es un ejemplo sencillo. Vamos a salvar este archivo, salvar como. Aquí es importante, bueno, dónde la vamos a ubicar. Ahorita vamos a ver la ubicación de nuestro proyecto para salvarlo ahí. Y la otra parte importante es que lo debemos de salvar con extensión punto, puede ser punto .dat o puede ser punto .txt. En el caso de que yo lo salve como punto .txt, aquí tengo que definir el nombre completo como punto .txt. Pero antes de salvarlo voy a verificar dónde estoy guardando este proyecto. Entonces, para esto voy a poner salvar como. Voy a ponerlo aquí, pero voy a ubicar primero en el proyecto. Proyecto que se llama fuente 1. Ahí salvar como. Y en esta parte yo ya tengo mi librería, mi proyecto que se llama fuente1.dsn. Entonces,
En esta parte, aquí es donde va a leer mi proyecto, o inclusive voy a cambiarlo porque salvar como, a ver, vamos a verificar. Salvar como, ok, bueno, lo voy a dejar ahorita temporalmente aquí. Lo dejé donde tengo mis librerías, la tengo que modificar porque si no voy a agregar más archivos o la otra se pueden borrar más adelante. Ajá. Nada más procuren salvarla en algún lugar donde no estén. En este caso yo la salvé donde están las librerías. Después la voy a tener que eliminar precisamente para no tener más archivos en mi espacio de librerías. Ok. Entonces para esto voy a ponerle, les decía, salvar como. Le voy a poner señal1.txt. Aquí le puedo poner como todos los archivos, inclusive le puedo cambiar la extensión, aquí como .dat. En realidad no importa mucho la extensión, pero sí es importante ponerle alguna que sea diferente a txt. Ajá. Aquí me dice cómo la va a codificar. Ahorita la vamos a dejar allí por default y le vamos a poner salvar, a ver si no nos causa ningún problema, un conflicto. Entonces en esta parte yo salvé mi librería, pero voy a verificar dónde la salvé. Porque ¿dónde está salvando estas librerías? Ok, son los archivos. Aquí está en una carpeta que yo tengo que se llama descargas. Voy a cortarla, señal 1, y la voy a pasar a donde está mi proyecto. Aquí cuando le doy salvar como, o me voy al proyecto más bien, y le digo salvar como. Salvar como, aquí está. Ok, bueno, a ver si no hay problema. La voy a pegar aquí. No la copié. Entonces yo sé que están descargas, entonces voy a ingresar a descargas. Aquí está. Descargas. Voy a cortar y la voy a pegar aquí. Ya la pegué, solamente que no me lo muestra porque la extensión es .dsn. Pero aquí ya tengo mi señal. Vamos a ver aquí. Vamos a salvar. Y en este caso, aquí donde acabo de pegar mi librería, que igual tengo que poner el nombre específico del archivo, la extensión, tanto la ruta como el nombre del archivo que voy a utilizar. Para esto, pues voy a acudir a donde lo almacené. Según yo está aquí en ORCAD. Déjenme rápido mejor de este lado. Slash. Aquí voy a copiar, necesito copiar toda esta ruta. Para esto vamos a ver si podemos copiar nada más en la pura ruta. A ver si me permite definirlo en la fuente. Control V. Ok, voy a ver si en el navegador. La idea es que podamos acceder a la carpeta que acabamos de guardar nuestro archivo. Pega. Okay. Bueno, como no lo pega, lo voy a tener que ingresar mediante esta ruta que aquí me dice que es Cadence. Entonces me voy a ir a unidad C. Me voy a ir a Cadence. Me dice que es SPB 17.2. Después me aparece como Tools. Después Capture. Library.
y Spice. Aquí es donde lo almacené. Mi proyecto les decía que lo tengo que después eliminar porque aquí me va a generar mi proyecto con extensión de NS, que es esta de aquí, de SN, perdón, de fuente 1, y aquí encuentro también mi archivo de librería de señal, que debe estar por acá abajo, señal 1, y bueno, creo que estoy mezclando mis librerías con mi proyecto y eso no es bueno. Entonces ustedes tienen que verificar precisamente dónde lo salvan para que no sea ahí esa ruta. Aquí nada más voy a ver la ruta que tiene este archivo, que básicamente sería toda esta que acabo de mencionarles. Y termina con señal 1.dat. Entonces ahora sí, aquí lo vamos a pegar con diagonal. Aquí la diagonal, aquí están, diagonal. Otra cosa, a ver si no nos marca error, porque la ñ generalmente luego marca error por el tipo de símbolo que representa. Ahorita vemos, si no vamos a tener que cambiar la ñ por una n. Y vamos a verificar, ya le di play. Vamos a ver si no hay error hasta aquí. Playlist generation completo, creo que no. A ver, vamos a visualizar. Como no asigné el tipo de simulación, ok, sí marcó un error. Si se fijan aquí, no puede encontrar la entrada, que es la ñ no la reconoce, entonces voy a hacer el cambio. Lo vemos. Nada más voy a entrar a mi carpeta. Ya sea que le ponga la N o que le quite la N totalmente. Aquí le puse como señal en lugar de señal. Y de este lado voy a hacer exactamente lo mismo. Ahora sí vamos a verificar el tipo de simulación. Tiene que ser un análisis transitorio precisamente para ver la respuesta. Para esto, pues aquí el perfil de simulación tengo que cambiarlo a tipo de análisis time domain, transiente o dominio en el tiempo transitorio. Y voy a comenzar a simular desde 0 hasta 10 segundos. No defino el tamaño del paso porque por default va a tomar un número adecuado a esta simulación. Entonces, simplemente OK y le voy a dar correr. Ahora sí. Está simulando. Y aquí ya tenemos el resultado de 0 a 10 segundos. Vamos a colocar el punto de voltaje. Y ahora sí, vamos a ver lo que acabo de escribir en el punto DAT. Y aquí se tiene, ¿no? Va de 0 a 1 segundo. En 1 segundo teníamos 0 asignado. Déjenme poner el bloc de notas para irlo corroborando, pero según si está bien este tipo de simulación aquí. Pues ahí tenemos, ¿no? Para 1 segundo va a tener un valor de 0, para 2 segundos va a tener un valor de 2, para 3 va a tener uno de 4, para 4 va a tener uno de 1, o sea, decae. Después asigne en 5, 0, en 6, 2, en 7, 4, en 8, 1, en 9, 1, y como ya no hay ningún valor, se continúa en 1. ¿Hasta acá hay alguna pregunta sobre este tipo de fuente? ¿Sí quedó claro? Ok. Bueno. Entonces, ok, gracias. Este tipo de fuente, les decía, generalmente se va a ocupar ya cuando ustedes quieran hacer alguna simulación en físico, sobre todo aquellas fuentes que son variantes en el tiempo, ya sea de algún sensor o
o de alguna fuente real. Por ejemplo, cuando ustedes alimentan a un circuito, cualquier circuito con la fuente de alimentación y lleva una fuente rectificada de la línea, generalmente si ustedes pudieran medir con el osciloscopio, generalmente no es una señal constante, siempre va a haber algunas fluctuaciones debido al factor de rizo de las fuentes. Entonces, cuando se quiere comprobar más fielmente el funcionamiento de un circuito bajo estas condiciones de estas fuentes con factor de rizo, lo conveniente es capturar el voltaje de estas fuentes reales, poderlas pasar en un bloc de notas o en un Excel, y de ese Excel pasarlo a un bloc de notas para salvarlo como un archivo, como hicimos aquí, como .dat o de datos, y poderlo simular en el circuito para verificar si este factor de rizo va a afectar el resultado de salida. Entonces, este tipo de fuentes, les digo, hay muchos ejemplos de cómo utilizarlas y cómo podemos apegarnos más a la realidad y obtener una mejor simulación para estos circuitos que vamos a estar trabajando más adelante. Ok. Bueno, entonces ya vimos este tipo de fuente. Les comentaba otra fuente que se puede trabajar, es la de IPWL file, aquí en Source. Viene la primera parte. IPWL file, por aquí está. Aquí están. Hay otras fuentes aquí que vienen, que también se pueden utilizar. Por ejemplo, en este caso, esta nos permite simular n veces el tiempo, hacer un ciclo repetitivo de una señal que guardemos. Por eso aparece con el nombre de n times. Podemos decir cuántos ciclos y qué frecuencia va a trabajar. Aquí tenemos otra arriba que es IPWL forever, o sea, en este caso una señal, por ejemplo, de latido del corazón, si queremos reproducirla n cantidad de veces, la salvamos con este tipo de fuente y lo que va a hacer es repetir cíclicamente nuestra señal. Y bueno, otras que se repiten, les decía, la IESP es una función exponencial. Aquí vemos igual los parámetros. Ahorita si quieren cargamos algunos de estos con la IESP. Y básicamente serían las fuentes principales que estaríamos utilizando. Básicamente para los circuitos con transiciones CRC o con circuitos RLC, transiciones en el tiempo de estos circuitos, nos basta con la IB Pulse o con la BBC, colocando un interruptor para poder simular los tiempos de carga y descarga de algunos elementos. Ok. No sé si hasta acá tengan alguna duda o pregunta con los tipos de fuente. Cambiamos a esta entonces, si no hay preguntas. A ver, pregunta aquí en el chat, Rubí. Una versión a otra cambia el elemento. A ver, ¿a qué se refiere con el elemento, perdón? Si puede abrir el micrófono para escuchar su duda, no hay problema. Es que puse la misma fuente y bueno, seguí un video porque no sabía bien cómo hacer el problema. Entonces, en el video salía un icono y bueno, en mi ARCAD salía otro y tenían el mismo nombre. Ok. Sí, a veces entre versiones de software cambian los iconos, pero al final deben de tener la misma funcionalidad. Es decir, por ejemplo, la eSyn o la vSyn, que son senoidales, tenemos que definir la frecuencia, tenemos que definir la amplitud, tenemos que definir el voltaje de offset. Todos esos parámetros vienen dentro de las fuentes, solamente que a veces la figura o la imagen las llegan a cambiar, pero sí va a encontrar o debe de tener los mismos parámetros para hacer la misma fuente. Siempre y cuando tenga el mismo nombre. Entonces, nada más hay que buscarle
Ajá, sí, de nada. Siempre las versiones, por ejemplo, esta es la versión 17.2. Ajá. Y 17.2, que es la 2016. Ahorita ustedes a lo mejor están trabajando con la 17.4 o no sé si hay una versión más arriba, pero ya son 2020 o 2021. Ajá. Básicamente la diferencia es que esta parte ya está en otra color, el fondo, de hecho creo que es negro esta parte del tablero, pero básicamente tiene las mismas funcionalidades. La diferencia todos, sobre todo se van, se ven en que incluyen más parámetros, sobre todo para transistores MOSFET, porque si recuerdan, les comentaba que este simulador está muy enfocado a la fabricación de circuitos integrados y por lo tanto lo que han hecho es incluir más herramientas, sobre todo sobre estos circuitos integrados y además de agregar otras herramientas adicionales, pero con respecto al ORCAD o al simulador, estos elementos básicos se siguen manteniendo desde las versiones 9 hasta estas versiones últimas que ustedes manejan, solamente que lo que han modificado sobre todo son las imágenes de los iconos, pero al final van a tener la misma funcionalidad, ¿no? Luego a veces cuesta un poquito de trabajo porque a veces los iconos que tenemos aquí los presentan aquí en la parte de arriba o vienen acomodados de otra manera, pero igual ustedes pueden modificar parte del ambiente de su simulador para darle una mejor presentación. ¿Sí? Nada más hay que verificarlo. Y si no, de todos modos, les recomiendo que revisen todos los menús que tiene el software. Básicamente en File, pues son los que utilizamos para generar un nuevo proyecto, exportar e importar. En diseño vamos a tener ya otro que incluye, por ejemplo, agregar esquemáticos, agregar páginas de VHDL y otras opciones que podemos agregar del diseño, solamente que en este caso no se activan porque para poderlas agregar me tengo que ir hacia el proyecto principal, que en este caso es en esta. Aquí vamos a ver las pestañas. Cuando yo selecciono y selecciono el archivo de SN, en diseño se van a habilitar, por ejemplo, aquí un nuevo esquemático, un nuevo archivo VHDL, un nuevo archivo Verilog, etc. Y lo mismo para editar, aquí no se habilitan todos porque tengo que estar ubicado en la página 1 y de esta forma pues se van a habilitar unos. Aquí vemos algunos, copiar, pegar. Por ejemplo, si yo quisiera copiar, pues tengo que seleccionar el componente y en editar se va a habilitar la opción de copiar. Si no lo tengo activo, si yo quiero copiarlo, pues no está activo, ¿no? Tengo que seleccionarlo. Pues ahí nada más tengan cuidado y vayan revisando sobre todo estos menús, que todo lo que tenemos aquí lo van a encontrar acá arriba. Solamente que aquí es un poquito más lento y los iconos pues, nos ayudan a darle un poquito más de velocidad a los diseños. Aquí vemos lo de Tools, lo de Place, que podemos poner Place Wire, Place Part, Place Ground, Place Power o alimentación, entre otros. Hasta inclusive para poner conexiones que no llevan a nada, el no conecta. Después hay una sección que dice SI Análisis, que es análisis de integridad de señal, que eso lo vamos a ir viendo más adelante. Sobre todo aplica para el diseño de tarjetas de circuito impreso. En Spice pues vemos lo básico, ¿no? De nuevo perfil de simulación, editar, correr, ver resultados, archivos de salida, crear netlist, ver netlist, un análisis avanzado. Aquí podemos ver de sensitividad, el optimizador, vemos el de Monte Carlo, que también les comentaba que más adelante vamos a hacer unas simulaciones con ese tipo de análisis. Marcas de voltaje de corriente y los bias point, que son básicamente los iconos que tenemos aquí en la parte de arriba. Entonces todo lo que corresponde con Spice. Accesorios, opciones, por ejemplo, preferencias. Pueden cambiar los colores, el grid, el zoom.
select, misceláneos, etc. Ajá, inclusive el texto lo pueden modificar desde esta parte. Y bueno, New Window para seleccionar ya sea las ventanas. Por ejemplo, aquí puedo abrir esta, nada más desde Window o esquemático. Nada más que es un poquito más fácil aquí arriba en las pestañas, pero lo pueden hacer igual acá. Sí, hay mucha redundancia de iconos, pero es precisamente para que si no se ve, no se ve en su versión así, ustedes puedan localizarla dentro de este menú principal. Ya con la práctica ustedes se van a ir adecuando. Todos los software que vamos a manejar, inclusive el Altium, son muy parecidos, pero hay que tener mucha práctica presente para manejarlo. Y la otra cuestión es que se menciona en las prácticas es la habilidad para simular y saber cuáles son los valores aproximados o de aproximación, precisamente para colocarlos y verificarlos mediante la simulación. Ok, bueno, entonces ya les mostré parte del software. De nada. Entonces, estábamos con esta parte. Entonces, les comentaba que pueden agregar esta fuente. Ajá. Y les voy a dejar más bien a ustedes que revisen este tipo de fuente, la que es BESP, que es una exponencial. Aquí podemos ver la imagen y suponer cómo va a ser la respuesta y precargar los valores para que ustedes empiecen a moverle y a verificar. Y dónde pueden hacer esa verificación dentro del perfil de simulación en el tiempo. Aquí es importante, siempre les menciono que el software es muy bueno, pero si no se sabe utilizar correctamente, pues no nos sirve de mucho. Entonces hay que saber cómo se va a graficar, qué es lo que se va a esperar y tener las bases teóricas muy sólidas precisamente para verificar el funcionamiento y dar un buen resultado de simulación. Ok. Me dice, aquí me pregunta Martín, ¿qué ponemos en TC y TD para la fuente BESP? Les voy a comentar ahí, ustedes experimenten con algunos valores y me van a investigar qué es lo que hace con esos valores de TC y TD. Ajá. Y, bueno, digo, son parámetros al final, tiene que ver con el incremento, con una constante exponencial de subida y con una constante exponencial de caída. Ajá. Para la fuente BESP. ¿Sí? Entonces, ok. Ya si tienen mucho más dudas sobre esa fuente, ya investigan. Aquí también pueden encontrar información. De hecho, por acá viene, a ver si aquí tenemos más información. Tiene más. Editar componente. Así como si ustedes trabajaron con el MATLAB, que pueden poner help, también aquí lo pueden hacer mediante esta opción. Aquí pongo, bueno, puede ser help, OrCAD Capture, o bueno, en el caso de About OrCAD, pues nos da la versión, documentos, acerca de PySpace Learning, pero vamos a ver ahorita, por ejemplo, en Documentation, a ver qué aparece. Aquí va a cargar todos los comandos. ¿Están? Ok, bueno, aquí me apareció ya, lo cargó. Y le puedo poner el VX. A ver si sale algo aquí. Es que abrió otra ventana. Aquí está este lado. Aquí está. Vamos a buscar aquí. Este tiene que ver con las librerías. Mejor aquí sobre este. Aquí en este caso. Aquí abra. Y ahí, bueno, ahí son consultas ya un poquito más detalladas, sobre todo de algunos elementos a simular. Vamos a ver aquí. Parece. Si es que hay dos buscadores de vamos a ver aquí. El OrCAD Capture. Aquí.
Pero tienen estos índices, pero este es más bien con respecto al... A ver, vamos a ver si aparece algo. Es que más bien estás hablando sobre los editores, el PCB Editor Allegro, que en este caso viene más adelante como hacer un diseño de PCB. Es más bien sobre las paqueterías que trae el ORCAD, porque se habrán dado cuenta, el software está compuesto por varios programas. Aquí hay uno que se llama Allegro 3D Viewer, que más adelante vamos a verlo, pero con el Altium, para poder simular los diferentes diseños en 3D. Este no es acerca de Keynes solamente. Sí, pero bueno, la ventaja es que todo esto está bien documentado. Y ahorita nada más investiguen sobre el BESP. Y básicamente, bueno, aquí nos dan las ayudas de los iconos, etc. Ok. Bueno, entonces vamos a continuar con la parte teórica. Bueno, aquí ya les había comentado de las fuentes que podemos utilizar dentro del ORCAD y que nos van a servir para nuestras simulaciones. Ya vimos las fuentes dependientes y las fuentes independientes. La funcionalidad, aquí ya vimos también la fuente de sin, que tiene que ver con la amplitud, la frecuencia. Acabamos de ver el PPWL file y lo de diodos, ya no. Vamos a ir pasando un poco más rápido. Aquí vemos algunos ejemplos, igual con análisis transitorio. Y aquí vemos otro tipo de respuesta, que es la función de transferencia. Bueno, aquí viene una pregunta. Ya vimos esto. ¿Con qué tipo de análisis hacemos esta simulación? A ver si alguien puede contestar. A ver si están por ahí. O preguntamos. A ver si pueden abrir el micrófono. Bueno, ¿si me escuchan? O ya se me fue el audio. Profe. Ajá, a ver, adelante, Axel. No se escuchó muy bien, ¿eh? Bueno. Sí, ¿se escucha mi audio? Perdón. Profe, ¿puede repetir? Es que se cortó un poco. Que con qué tipo de análisis o con qué función del simulador sería este análisis transitorio en el perfil de simulación. Creo que pudiera ser el análisis del tiempo. Ajá, dominio en el tiempo, exactamente. El time domain o transient se ocupa precisamente para hacer este tipo de análisis. Cuando nosotros vimos un ejercicio en donde tenemos el tiempo de carga de un capacitor y el tiempo de descarga, nosotros a través de este análisis transitorio podemos identificar que va a incrementar ese voltaje en el tiempo. Y lo mismo para la descarga. Este tipo de ejercicios, aquí ya tiene función de transferencia, mediante qué tipo de análisis del ORCAD
se podría hacer este tipo de simulación. O sea, ustedes ya tienen el simulador, quieren graficar esta curva de transferencia del diodo. De las opciones que tenemos en el ORCAD, voy a colocarla para que la veamos como perfil de simulación del ORCAD. Tenemos estos 4 tipos, ¿no? Dominio en el tiempo, transient, DC sweep, AC sweep o bias point. ¿Cómo podemos obtener una gráfica de transferencia con estos 4 tipos de simulación, de análisis de simulación? A ver. A ver, pero aquí su compañera puso bias points, Martín puso DC sweep. ¿Es correcto? A ver si pueden poner en el chat. Bias point, DC sweep, AC sweep, bias point. A ver cuál es el. Ok, creo que nada más hay 2 alumnos. Los demás no. Ok, bueno. Básicamente así como lo escribió, ajá, sería básicamente con DC sweep, ajá, barrido en DC, y se le deja en lineal, ajá, porque lo que va a hacer es una, si ven aquí la escala, pues es lineal, ¿no? La separación de 0 y de -1, de -2 es constante, ajá. Entonces va a ser una escala lineal. Si fuera logarítmica, pues tendríamos el 0, el 1, el 10, el 100, etc. En este caso vemos que es lineal. Igual para el eje X, alcanzamos a ver como 2, 4, 6, tiene una separación constante y también es un barrido lineal. Ajá, entonces, efectivamente, para hacer este tipo de gráficas tenemos que cambiar a DC sweep. Tenemos que indicar cuál va a ser la fuente que va a estar cambiando, fuente de voltaje, y los valores iniciales y finales para determinar la corriente. Este tipo de gráficas, como no son en el tiempo, o sea, no podríamos hacer una gráfica mediante un análisis en el tiempo porque las 2 ejes que vemos aquí tienen que ver con magnitud, tanto como voltaje del diodo como corriente del diodo. Entonces, como tal, no dependen de una frecuencia sino de los valores constantes para graficar punto a punto. Entonces, esto es mediante la fuente de ese sweep, que lo que va a hacer es colocar diferentes valores de voltaje de acuerdo al incremento que nosotros lo hayamos indicado aquí en esta sección, y de esta forma obtendríamos este tipo de gráfica. Ajá. Aquí menciona su compañero Roberto el AC. El AC, si recuerdan, para hacer un análisis en AC, tenemos que poner una frecuencia inicial. Imagínense que este circuito tiene una frecuencia inicial de 1 Hz. Ajá. Y después en el siguiente simulación va a verificar la amplitud cuando trabaja a 2 Hz. Ajá. Podríamos verificar la amplitud para cuando aumentamos a 3 Hz y así sucesivamente podríamos hacer el incremento lineal hasta el valor final. Por eso aquí aparece como frecuencia inicial y frecuencia final. La frecuencia final pues es la que nosotros decidamos hacer el análisis. Si yo quiero ver que este circuito si trabaja a 100 MHz a 100 millones de ciclos por segundo, que es una frecuencia alta para la operación de estos dispositivos, por ejemplo, del 1N4004 o el 4005, el 4006, que son utilizados para rectificación de onda completa o de rectificación de media onda. Trabajan generalmente a frecuencias de 60 Hz, que es lo que nos entrega la línea de nuestras casas, la línea de AC.
que son 60 ciclos por segundo. Si esta frecuencia es muy baja comparada con los 60 millones de ciclos por segundo, que es lo que les comentaba de 100 MHz, entonces mediante este tipo de simulación podemos identificar hasta cuánto va a estar respondiendo nuestro dispositivo, nuestro diodo 1N4001, y verificar en qué frecuencia empieza a perder amplitud. ¿Por qué? Porque no es lo suficientemente rápido para hacer el cambio, de tal manera que lo que vamos a ver es cómo empieza a caer su magnitud a la salida. Entonces, mediante este tipo de análisis, una C-sweep, podemos verificar el funcionamiento a diferentes frecuencias. Ya que estos diodos del 1N4001 están diseñados específicamente para frecuencias bajas, para frecuencias de 60 Hz. Entonces, podemos hacer ese experimento y ver qué pasa con una alta frecuencia a nuestro dispositivo, si sigue dando la misma respuesta. Y la idea es que este tipo de análisis podamos utilizar otros circuitos, generalmente los filtros, que es donde verificamos frecuencias de corte, es lo que se utiliza este tipo de análisis, ya se sweep, donde más está enfocado. Ok. Bueno, tenemos el otro, el bias point, que este es el punto OP. ¿Se acuerdan del comando punto OP? Que lo que nos generan son voltajes constantes. Y vemos corrientes y voltajes que generalmente vamos a utilizar utilizamos en lo de mallas y nodos. Generalmente este bias point es como si estuviera yo midiendo con un multímetro el voltaje, porque no va a haber cambios. No va a haber señales senoidales. Entonces, cuando ustedes arman un proto con circuitos en corriente directa y miden con el multímetro, básicamente a ese tipo de análisis en el simulador sería el análisis bias point, donde va a haber voltajes constantes y no va a haber cambios en la señal. De hecho, básicamente va a ser un solo cálculo para toda la simulación, y al final pues lo que nos va a manejar es un valor constante de corriente o de voltaje. Entonces no podríamos ver en este tipo de análisis, o no tendría mucho sentido utilizar un osciloscopio cuando vamos a medir una magnitud constante de una señal. Por ejemplo, si ustedes quieren medir 5 volts de una batería, o ustedes tienen una pila de 1.5 volts, como las que llegan a tener de AA o AAA, si ustedes la midieran con el osciloscopio, ¿qué se esperaría obtener en el osciloscopio? ¿Una numeración o un valor o qué esperarían obtener en un osciloscopio? Así es, Martín me pregunta en el chat que si el bias point solo serviría como un multímetro. Así es, nos daría valores constantes. Por eso en el caso de utilizar un osciloscopio con una señal constante, lo que veríamos sería una línea recta que no cambia en el tiempo. Pero no es tan conveniente mostrar los resultados de esa manera, porque es un poco más fácil el medir con un multímetro que estar midiendo con un osciloscopio de voltajes. Generalmente el osciloscopio nos sirve para señales que van a estar cambiando en el tiempo. ¿Ustedes ya utilizaron el multisim en algunos casos? ¿Trabajaron con el multisim? Así es. Ruby, el osciloscopio es para variación en el tiempo, su principal uso, ¿no? Aunque en algunos casos, cuando no se cuenta con algún multímetro, podemos utilizar el osciloscopio, pero pues queda sobrado, y aparte es un poquito más difícil de visualizar los valores. En un multímetro nos da la numeración del voltaje o corriente. Ok. Bueno, si utilizaron el multisim, por ahí se habrán dado cuenta que tienen algunos equipos como los generadores de señal, osciloscopios, multímetros, y pues eso a lo mejor se ayudaría para ese tipo de simulación. Pero el caso para el ORCAD, como lo estamos trabajando, pues hay que saber cómo hacer la simulación. De hecho, es algo que vamos a ver en las prácticas. Déjenme ponerle la siguiente práctica y ahorita seguimos avanzando con la teoría.
A ver, déjenme compartirles la práctica número 2.